Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos. Le agradecemos a Dios por sostener esta obra. Después de todo, mi querido oyente, la obra es de Dios, no es nuestra. Nosotros somos sus instrumentos, sus herramientas. Somos sus siervos buscando promover su palabra y traer bendición a los corazones de los creyentes y salvación al que esté escuchando y todavía no conoce a Cristo. Así que sus oraciones y donativos son gran parte de nuestro ministerio y queremos agradecerles una vez más por su apoyo espiritual. Ahora bien, por favor abra su Biblia en Joel capítulo 2, vamos a examinar la convocatoria mencionada en los versículos 12 al 17. Pero primero vamos a orar, vamos a dirigirnos a nuestro Dios. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu santa palabra. Te damos gracias de todo corazón. Bendice tus verdades y háblanos a nuestros corazones. Que tu palabra traiga salvación a muchos en este día y edificación e instrucción a los demás. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. La breve profecía de Joel es un escrito sobresaliente desde el punto de vista histórico y profético. Estamos viendo aquí en capítulo 2, versículos 12 al 17, y vemos que Dios, a través del profeta Joel, hizo un llamado a su pueblo buscando traerles de vuelta de sus malos caminos a un lugar de bendición. Joel hizo el llamado basado en la gracia y la misericordia de Dios. Podemos observar allí en versículo 13 que dice: «Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo». Estar listo y dispuesto a perdonar es la naturaleza innata de Dios. A veces las heridas permanecen como resultado de nuestro pecado. Recibí en una ocasión una carta de un oyente e intenté responderla. Se trataba de un hombre soltero que estaba saliendo con una mujer que tuvo 2 matrimonios, los cuales habían terminado en divorcio. En su carta me dijo: ¿no la perdona Dios por su pasado? Sí, Dios la perdona, pero las heridas no se borran y uno lleva el estigma, a veces, de nuestro pecado. Es verdad, Dios perdona, es su naturaleza. Cuando Jonás se arrepintió y fue hacia Nínive, descubrió que Dios era un Dios lleno de gracia y de misericordia. En Jonás 4:2 leemos cuando Jonás oró lo siguiente, dijo: «Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia». De esa manera encontramos a Dios cuando regresamos a Él en confesión. Su tierna compasión es garantizada. ¿Quién sabe si Dios no deja de lado su ira para darnos bendición? El primer golpe del juicio vino como una plaga de langostas. Sin embargo, el juicio restante podría haber sido evitado si el pueblo se arrepentía, si dejaba su pecado y se volvía a Dios. Vamos a leer versículo 14. Dice así: «¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios». Todo lo perdido en la plaga de langosta del capítulo 1, incluyendo las ofrendas y libaciones, Dios lo restablecería a la nación si ellos se arrepentían. Y seguidamente vemos el llamado a una asamblea, una convocatoria allí en el versículo 15. «Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea». La primera trompeta en el capítulo 2, versículo 1, era una trompeta de alarma, pero la segunda trompeta era para convocar a una asamblea. Todos debían hacerse presentes, los ancianos, los jóvenes, los niños y hasta los novios. Vamos a leer versículo 16. Dice así:
Joel 2:16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todos debían hacerse presentes. Se mencionan aquí los niños y los novios. Saben, esto no era lo normal. Los recién casados eran por lo general exentos de concurrir a cualquier actividad o evento público. Esta excepción incluía el primer año de matrimonio. Según Deuteronomio capítulo 24, cuando una pareja contraía matrimonio, estos eran exentos de varias funciones durante el primer año. Se trataba de un año de ajuste, de acostumbrarse a la nueva vida y de conocerse el uno al otro. Lo que Joel estaba diciendo es que si la gente tenía un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios les daría otra oportunidad. No se trata de salvación aquí. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Una persona que muere rechazando al Señor Jesucristo no tiene una segunda oportunidad, pero Dios en este pasaje está lidiando con su pueblo. Las palabras a decir en la oración son dadas por Dios en el versículo 17. La oración estaba preparada, todo lo que tenían que hacer era orar sinceramente y de corazón, no con la boca meramente. Fíjense en el versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Se trataba de una oración de súplica, una oración de intercesión que expresaba una necesidad doble, podríamos decir. Primero, que Israel fuera exento de una invasión por parte de una nación gentil que los esclavizaría. Y en segundo lugar, lo más serio, que el nombre del Señor perdiese la reputación. Es que si una nación impía invadía Israel, estos invasores podrían jactarse y decir en forma irónica: ¿a dónde está su Dios? Las naciones aledañas se burlarían del Señor como un Dios que no podía proteger a su propio pueblo. Dios le había prometido al pueblo de Israel que si ellos le obedecían, esta tragedia nunca sucedería. En Deuteronomio capítulo 15 y versículo 6 leemos: tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Esa era una promesa condicional. Si Israel andaba en obediencia a Dios, Dios los protegería y les daría el dominio y nadie los podría dominar a ellos. Pero por supuesto sabemos que Israel desobedeció a Dios y como resultado sufrieron varias derrotas. Primero fue en manos de los asirios, luego los griegos y luego, históricamente, los romanos. Hasta el día de hoy la nación de Israel está bajo el ataque constante de sus enemigos. ¿Por qué? Porque no reconocieron al Mesías, no quisieron volverse a Dios por la fe en Cristo. Mis queridos oyentes, este principio funciona en la actualidad también en los creyentes. No podemos rehusarnos a obedecer a Dios y esperar sus bendiciones. No. Vamos a leer allí un texto en Salmo 106, versículos 41 y 42. Dice: los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Todo eso trajo reproches sobre Israel y sobre Jehová. Dios ofreció a través de la convocatoria evitarles todo eso. Y Dios apela en el presente a su pueblo. Creo que si todos los hijos de Dios tuviéramos nuestros corazones bien con Dios y nuestras vidas en sujeción, Dios nos bendeciría en gran manera. Pero si nos rehusamos a obedecer a Dios, si vamos a violar todos sus principios y reglas que estableció en su palabra, vamos a tener que pagar por eso. El salmista oró a Dios diciendo: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Salmo 76:10. Hombres como Nabucodonosor y otros fueron instrumentos en las manos de Dios y también lo será en el futuro el anticristo cuando aparezca.
Recuerde que el libro de Joel está profetizando el día de Jehová, el tiempo de la gran tribulación y angustia en la tierra. Va a haber miseria, sufrimiento, hambre, muerte y pestes sin precedentes durante ese periodo de tiempo, mi amigo. Todo esto es el juicio de Dios, el cual puede inflamar el corazón de hombres malvados para que hagan más mal aún, tal como lo hizo en el pasado. Amados, Dios nunca está del lado de los poderosos cuando los poderosos están en lo errado. Los hombres son marionetas en las manos del Dios Todopoderoso. Cuando aparezca el anticristo, éste va a engañar a muchos, tal como lo dice Mateo 24:5. Tendrá a todos bajo su sujeción acorde a Apocalipsis 13, pero no por mucho tiempo. ¿Se da cuenta? El anticristo estará actuando bajo la soberanía de Dios. La autoridad del anticristo será cedida por Dios. Es por la voluntad permisiva de Dios que él entrará en escena. Joel nos está diciendo que hay un gran juicio que viene pronto. Él lo llama el día de Jehová. Repito, el día de Jehová. Ahora bien, prosiguiendo allí con el versículo 18, tenemos el anuncio de que la respuesta será segura. Dice así: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Como les decía, comenzando aquí por el versículo 18, tenemos la seguridad, por la palabra de Dios, que Dios responderá a las oraciones de los sacerdotes y revertirá la situación, pero todo basado en la condición de que se arrepientan y vuelvan a Dios de todo corazón. Ahora, esta sección del capítulo 2 comienza denotando tanto tiempo como también condición. El versículo 19 dice: responderá Jehová. Pero ¿cuándo o dónde responderá? Cuando Israel cumpla con las condiciones. El versículo 18 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Cuándo? Cuando obedezcan a Dios. La respuesta es condicional a la obediencia de la nación. Ahora, fíjese en la promesa de Dios a Israel. Creo que nos vendría bien si leemos los versículos 18 al 27. Y fíjese, por favor, las acciones de Dios. Voy a leer en mi Biblia, preste atención. Joel 2, 18 al 27. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Prosigo allí en la lectura, mi amigo, estoy en Joel 2, 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Se fijó todas las acciones que aquí se describen en tiempo futuro? Dios le dijo también a Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, fíjese en el texto de Joel. Las provisiones de Dios para Israel en el versículo 19 dice: he aquí os envío pan, mosto y aceite. Lo que Dios haría por su pueblo arrepentido. Él da un detalle explícito. Los términos pan, mosto y aceite son aquí el fruto de la tierra, los alimentos que la gente necesitaba tan desesperadamente.
Dios los restauraría abundantemente. Después de todo, de Jehová es la tierra y su plenitud. El salmista lo dijo así y Pablo lo reiteró en la epístola a los Corintios. Dios es el dueño de esta tierra. Dios sabe cómo proveer para nuestras necesidades. Fue David el que dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo escribió allí en el Salmo 37, versículo 25. Y una vez más en el Salmo 84:11 leemos: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Esta tierra pertenece a Dios, Él la creó y la controla, y Él puede hacer que produzca y prospere, como así también puede hacerla escasear. Israel sabía todo esto, y ahora tenía que decidir si continuaba en pecado o se arrepentía y volvía a Dios. Dios es capaz de suplir todo lo que necesitamos, pero no está bajo ninguna obligación de hacerlo si nosotros estamos en desobediencia. Los alimentos, tanto para los animales como para las personas, estaban garantizados si ellos se arrepentían de sus pecados. Se trata de una promesa que Dios le hace a su pueblo. Había una advertencia de juicio venidero, pero dice que no los juzgaría si se arrepentían, si dejaban de lado sus pecados y regresaban. Ahora, fíjese por favor en el versículo 19, dice: y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Cuando dice las naciones, se refiere a los gentiles. Después de la promesa de proveer las necesidades materiales y naturales, Dios les prometía preservar su nombre entre las naciones. Era la intención de Dios que el pueblo de Israel mismo sea la cabeza entre las naciones y no la cola. Él quería que su pueblo estuviese por sobre todos los demás, no abajo. Sin embargo, esto era condicional, porque en Deuteronomio 28:13 quedó escrito: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Es que Dios no nos hace promesas permitiendo que hagamos lo que querramos por nosotros, más allá de nuestra actitud hacia Él. Si nosotros insistimos en desobedecerle, va a haber un precio que pagar. Pues recuerde que también está escrito que al que Dios ama, a ese castiga. Israel había desobedecido a Dios y no tenían más oportunidad de recibir todas las bendiciones si ellos continuaban en desobediencia. El día de Jehová se avecinaba, un día de juicio. Dios va a vengar su justicia y santidad en esta tierra, porque la tierra es el único planeta donde viven humanos. Usted no encontrará seres humanos en otros planetas, y Cristo murió por cada individuo en este planeta Tierra. La palabra de Dios está dirigida a los habitantes de esta tierra. Por ende, somos responsables ante Dios. Nuestro comportamiento va a determinar lo que Dios haga por nosotros o por nuestra nación. Mi amigo, mi hermano, necesitamos orar. Tenemos que incluir en nuestras listas de oración un avivamiento espiritual, un arrepentimiento y un regreso a Dios. ¿Lo escuchó, querido hermano? Lo voy a repetir. Necesitamos orar. Tenemos que incluir en nuestras listas de oración un avivamiento espiritual, un arrepentimiento y un regreso a Dios. Bueno, por hoy se nos terminó el tiempo, pero Dios mediante, regresaremos a nuestro estudio de Joel a la misma hora y por la misma emisora radial. Muchas gracias y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.
BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.